Muchísimas gracias, Senia. Muy interesante. Pues pasemos a la última ponencia. Eh, Les voy a presentar a Luis Sáez Rueda. Él es profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UGR, investigador principal del proyecto de investigación I+D+I, Herencia y Actualización del Barroco como Etos Inclusivo, codirector de la colección Filosofía y Pensamiento de la Universidad de Granada, miembro del cuerpo de expertos de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva del Ministerio de Ciencia e Innovación en España, autor de numerosas publicaciones, de las cuales se pueden destacar Ser Errático, publicado en Trota el 2009, Tierra y Destino, publicado por Herder 2021. Editó también en 2021 Pensar la erraticidad, perspectivas al otro lado del ocaso, junto a Miguel Ángel Villamil Pineda, en la editorial Guillermo Escolar. También ha publicado El ocaso de Occidente, de la editorial Herder 2015. Especial relevancia para lo que esta semana nos convoca tiene su texto Enfermedades de Occidente, patologías actuales del vacío desde el nexo entre filosofía y psicopatología, capítulo dentro del libro Malestar de Occidente, perspectivas filosóficas sobre una civilización enferma, editado por él en Anchor Academy en 2017. La ponencia de Luis se titula Condiciones ontológicas del malestar actual. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Se oye? Agradezco en primer lugar, como es lógico, pues a los organizadores de este estupendo encuentro, que me parece interesantísimo porque en torno a una temática muy pertinente en nuestra época hace concurrir posiciones muy diversas, filosóficas, psicológicas, sociológicas, ¿no? Es un espacio bastante rico que han logrado con mucho esfuerzo. Así que muchas gracias también por su amable invitación, ¿no? Gracias también por quien me acompaña en esta mesa, ¿no? Porque son dos intervenciones de mucho nivel, ¿no? Muy interesantes y que dan que pensar. Voy a intentar rescatar o defender una perspectiva ontológica acerca del malestar, porque me parece que la ontología está siendo desplazada actualmente. Entonces, al hacerlo, voy a referirme a condiciones del malestar actual de las que ya se han hablado en el siglo XX, con el fin de rescatarlas, ¿no? y aprovecharlas, porque vivimos y pensamos, ¿no? a hombros de gigantes. Voy a recobrar elementos que todos conocemos, ¿no? de Martin Heidegger sobre el nihilismo y también de Nietzsche sobre el mismo fenómeno. Todo ello, claro, desde mi propia comprensión del ser humano, ¿no? haciéndolas converger desde este punto de vista, según el cual el ser humano es, por un lado, céntrico, habita un mundo, ¿no? Y por otro lado es excéntrico y es, como he dicho muchas veces, errático. Desde hace algunos años compruebo con cierta melancolía que ese tipo de investigación que en filosofía llamamos ontología va cayendo en el olvido o al menos adquiriendo una presencia cada vez más marginal. Solo en la aula en la que se imparte filosofía, y no en todas ellas, alcanza cierto respeto y dignidad este tipo de investigación que desde la antigüedad griega viene recorriendo la historia entera del pensamiento occidental y que ha recibido en la totalidad de esa larga trayectoria una entusiasta y continua dedicación, la investigación acerca del ser. Pero ni la filosofía ha sabido llevar la ontología más allá de ese recinto universitario, ni por otro lado estamos en una época que se muestre especialmente receptiva con la ontología. Sucede incluso que pronunciar la palabra ser fuera del aula es algo que se hace con mucho reparo y hasta con rubor,
como si tuviese un significado del que haya que avergonzarse. Como testimonio del saber se apela hoy sobre todo al método, a la descripción objetiva o a la explicación basada en confirmaciones experimentales. La ontología, el estudio del ser, según esos criterios, es un empeño inútil. Me he propuesto por ese motivo, como he dicho antes, intentar aproximarme a los problemas del Congreso desde esta perspectiva, la ontológica, con la esperanza de demostrar que tiene pleno sentido hoy y que, según pienso, puede iluminar un ámbito sutil de lo que aquí nos preocupa. El tema central de esta mesa es el del malestar. El malestar en cuanto tal y el de nuestra época en particular. Pues bien, mi intervención parte del principio de que este malestar no solo se funda en fenómenos de índole psicológica, social o política, sino además en acontecimientos que tienen lugar en el estrato ontológico de la vida humana. Tal ámbito ontológico no es, hay que advertirlo desde el comienzo, algo así como el fundamento último de lo humano, respecto al cual el psiquismo y la vida sociopolítica fuesen meras expresiones derivadas y menores. Hace tiempo que la filosofía adoptó en su relación con el resto de disciplinas una actitud más modesta. Lo ontológico no funda, sino que acompaña a todos los aspectos de la condición humana como su en vez. Lo impregna a todos, pero al mismo tiempo se oculta tras ellos como un reverso. Permítanme justificar brevemente lo que acabo de decir, desarrollando cuestiones que todos sabemos, pero que me gustaría recordar. Ontología significa, según su ascendencia griega, logos, es decir, entendimiento, estudio, comprensión del ente en tanto que ente, o mejor, como dice Aristóteles en la metafísica, de lo que es en tanto que es, toon, geon. ¿Y por qué ha de interesarnos a nosotros el toon, geon, el ente en cuanto tal o lo que es en cuanto que es? Hay una razón sencilla y primordial, a mi juicio. El ser humano no se relaciona con las cosas de un modo puramente inmediato y como si fuesen estímulos que incitan conductas. No se comporta respecto a este árbol, por ejemplo, exclusivamente como un obstáculo que aquí ahora se interpone en el camino. Está en relación con el árbol en cuanto tal, es decir, con el árbol como un tipo de ser. Y solo porque miramos al cielo estrellado y podemos experimentarlo en cuanto tal o en cuanto que es, nos quedamos perplejos y nos preguntamos por su ser. La ciencia ya presupone esta relación ontológica humana con el ser. Haga lo que haga, el ser humano existe extrañadamente ante lo que lo rodea. Y solo a la luz de este asombro admirativo e interrogante que vibra en la trastienda de su vida, solo a la luz de este extrañamiento primordial, todo lo que se le aproxima es iluminado como algo que es, que tiene un modo de ser. Él mismo, el ser humano, se aprehende en el estremecimiento inquietante de vivir ante el enigma de su propio ser, que nunca está acabado y que ha de recomenzar una y otra vez. El hombre es el ser, como diría Heidegger, cuyo ser consiste en hacer por ser. El hombre es, en definitiva, el animal ontológico, el animal que se relaciona con el ser. Se puede decir, según esto, que la ontología no es solo una disciplina, un saber, sino además una disposición humana. ¿Y qué genera esta disposición ontológica de lo humano? Genera comprensiones del ser, de las que depende lo esencial de nuestro comportamiento. Porque no da igual comprender el ser del árbol como una especie vegetal, como un habitante de bosques encantados o como una fuente de recursos madereros. En el primer caso lo analizamos biológicamente, en el segundo lo poetizamos y en el tercero lo explotamos sin más.
Nuestra disposición ontológica determina cómo experimentamos lo que nos rodea y cómo lo abordamos, cómo lo tratamos. Cada individuo, cada comunidad, cada civilización sostiene en una determinada época una comprensión del ser de las cosas y de su propio ser. Esta comprensión tomada como un todo es lo que llamamos en filosofía mundo. El mundo es todo lo que podemos aprender e interpretar de muchos modos. Y esto es fundamental. Los seres humanos no tenemos solo un hábitat en el que sobrevivimos. Tenemos, ante todo, mundo, un mundo en el que somos. Ahora bien, ¿cómo entendemos este mundo en el que somos y cómo nos relacionamos con él? ¿Cómo lo tratamos? Es lo menos consciente del ser humano. Tan próximos son estos fenómenos ontológicos tan próximos son a nosotros estos fenómenos ontológicos que nos cuesta muchísimo reconocer su realidad y su insistencia. Lo más próximo, lo ontológico, es lo más lejano y escondido. Michel Henry, en Genealogía del Psicoanálisis, habla de un inconsciente fenomenológico en el que acontece la relación con el ser. Yo me atrevería a llamarlo aquí inconsciente ontológico. Hay un inconsciente ontológico en el individuo y ante todo en la colectividad. Hay un inconsciente ontológico colectivo, transsubjetivo, transductivo. En el caso de Occidente, perdonen que me cite, intenté esbozarlo y entre otras cosas lo identifiqué con la cultura. La cultura no es como para el marxismo lo ideológico, tampoco como para Freud el conjunto de medios simbólicos e institucionales a través de los cuales la especie humana resuelve sus problemas de supervivencia. La cultura es ante todo el conjunto de fuerzas micrológicas y colectivas no conscientes que subyacen a la praxis de una colectividad civilizacional, fuerza en cuyo entramado se forja la ontología de dicha colectividad. Es un ámbito profundo y micrológico de propensiones tácitas, querencias de fondo, filias y fobias inexpresas, plexos deseantes, velados, etcétera, en los que se articula el poder de ser de un colectivo. Porque tanto un individuo como un colectivo son, cabría decir en estilo espinosista, poder de ser, esfuerzo por ser. Y este esfuerzo por ser colectivo promueve comprensiones del mundo y del ser humano, es decir, una ontología. En virtud de ello, la cultura tiende a gestarse a sí misma y a transformarse cualitativamente, enriqueciendo su experiencia del ser. Es autopoiética, autogeneradora. Pues bien, hablar de malestar ontológico es referirse a este inconsciente ontológico o cultural. Analizaré a continuación dos elementos de este inconsciente ontológico y el modo en que cada uno de ellos tiende a colapsar en la actualidad, dando lugar a un sutil malestar colectivo y anónimo. Desde hace años vengo analizando una tensión interna al ser humano. La tensión se da entre su centricidad y su excentricidad, que son, a mi juicio, cooriginarios. De acuerdo con la primera, el ser humano comprende el ser y se relaciona con él al habitar céntricamente, inmersivamente, el mundo. Según la segunda, el ser humano lleva a cabo esta relación extraditándose excéntricamente del propio mundo que habita y reconociéndose como un ser en errancia perpetua. Vayamos a la primera disposición ontológica, la céntrica. Como he dicho, los seres humanos no tenemos simplemente medio circundante o hábitat, sino ante todo mundo. Y como dice Heidegger, no estamos en él, en el mundo, como el agua en el vaso, sino que lo habitamos. Es decir, que nos experimentamos insertos en él como un ámbito de familiaridad que nos acoge y que, como señala Levinas, nos permite recogernos y demorarnos en la existencia.
Pensemos ahora cómo le va al ser humano en nuestra época en lo que concierne a este primer rasgo del inconsciente ontológico, la disposición a habitar el mundo. Y pensemos correlativamente qué tipo de malestar se deriva de ello. En esta dirección me parece que deberíamos hoy rescatar los grandes diagnósticos del siglo XX, pues caminamos, como he dicho antes, sobre hombros de gigantes. En el siglo pasado, me parece, se enfocó muy bien el problema de la crisis actual de Occidente al calificarla como nihilismo. El nihilismo, en efecto, es el agente patógeno ontológico por excelencia, pues consiste en general en la ofuscación de la relación humana con el ser, es decir, en la transformación del ser en una nada, huera o vacía. En particular, me parece que el diagnóstico heideggeriano puede ser reapropiado aquí, en parte, en este contexto. Desde el inicio de la modernidad cartesiana, el mundo tiende a ser comprendido en Occidente como un conjunto de objetos para un sujeto, objetos que giran en torno a un sujeto constituyente, en torno a un sujeto que a través de la macesis universalis intenta cuantificar todo lo real, reduciéndolo a relaciones, como quería Descartes, y estamos viendo hoy, de orden y medida. Pero si el ser, así entendido, se hace objeto de la voluntad de cálculo, se convierte en aquello que el hombre pretende someter a su voluntad. Esta voluntad de dominio ha adquirido desde mediados del siglo XX al menos el carácter de una disposición ontológica sistemática. Para resumir, digamos con Heidegger que todo lo existente se convierte en existencias, es decir, en lo que como latas en el mercado debe hacerse calculable, acumulable y disponible para el arbitrio humano. Esta disposición ontológica explica muchas cosas del presente. Explica que el capitalismo, que es originalmente un modo de producción y nada más, haya sido llamado desde el inconsciente ontológico de la colectividad a convertirse en algo más, a convertirse en un modo de nuestro ser. La voluntad ontológica de dominio, de conversión de todo lo existente en existencia, explica otras muchas cosas. El sometimiento de la naturaleza y el desastre ecológico correspondiente, la transformación del saber en circuito de información, que es un saber manipulable, o por terminar con un ejemplo próximo, la paulatina reducción de la universidad y de la investigación a empresa. Pues bien, ¿qué malestar se deriva de esta propensión ontológica en el entramado de la cultura? No es difícil adivinarlo, el malestar del desarraigo, un fenómeno más complejo de lo que a primera vista parece. Un mundo convertido en existencia a la disposición del arbitrio humano es un mundo invertido, un mundo inmundo, inhóspito, pues no se puede habitar con aquello que se intenta sojuzgar. De ahí que el ser humano, que se eleva hoy como un prócer del mundo, vea alterada paulatinamente su condición en la de un ser sin mundo. En el inconsciente ontológico del ser humano presente late el oscuro sentimiento de esta inhospitalidad inquietante. Esta inhospitalidad nos produce un malestar colectivo anónimo, impersonal, sin mundo que habitar, expresado con radicalidad. No hay sujeto que se experimente siendo. No hay sujeto que albergue en sí mismo un yo soy. La inhospitalidad consiste en la debilitación del poder de ser. El malestar actual implica, entre otros, este sutil y específico sufrimiento que solo el ser humano puede padecer. El sufrimiento de su nihilización, el sufrimiento en su inconsciente ontológico que le produce la experiencia de estar amenazado por el no ser. Estamos, por así decir, en la época en la que nos sentimos en la proximidad de la nada, porque se evapora el mundo. Podríamos llamarle a esta experiencia el sentimiento de espectralidad del mundo,
no en el buen sentido que le confieren a esta noción Jacques Derrida y Jean-Luc Nancy. Lo que ellos han dicho es otra cosa. Han dicho que el sentido del mundo no se da como una unidad plena, sino como un conjunto de sentidos singulares que remiten unos a otros y a otros indefinidamente, difiriendo respecto a sí. Un sentido, entonces, posee un exceso que nunca llega a presentarse. O mejor, un sentido presenta algo que, por excesivo, no puede ser presentado. Presenta una ausencia. Un espectro es precisamente la presencia de algo que no está. La espectralidad del mundo, pensada de este modo, no tiene ningún sentido peyorativo. Es más, estamos entrando en un mundo espectral en esta acepción esplendorosa y magnífica, a mi juicio. Pues estamos descubriendo, por ejemplo, las redes de comunicación en las que cualquier mensaje remite a una serie enorme de otros y así a una sobreabundancia que siempre escapa y se despresenta. Ahora bien, a mí me parece que esta espectralidad del mundo, hoy por hoy, adopta una forma enfermiza y nihilista, porque está dominada por la experiencia de desarraigo y de la pérdida del mundo que he mencionado. El espectro es, en este sentido más peyorativo, aquí otra cosa. Es la aparición de un mundo que no está porque en realidad no es tal, debido a que es inhabitable, inhóspito, quedando reducido, por tanto, a una nada de ser. El mundo se hace espectral, no simplemente porque se vacíe y en él no pase nada, sino porque pasan muchísimas cosas en él que son nada. El mundo espectral se llena de una multitud enorme de presencias activas en las que lo que se presenta realmente es la nada de mundo, del mundo habitable que estamos perdiendo. La espectralidad del mundo no es el mundo sin nada, sino el mundo en el que la nada misma aparece como un espectro y de modo escalofriante hace acto de presencia. La red virtual en la que se extiende hoy el mundo de la comunicación puede convertirse en algo muy vital y provechoso. Pero hoy por hoy es un ejemplo de espectralidad en este sentido enfermizo. Allí los seres humanos tienen como fin principal hacerse presentes. Pero ese abigarrado mundo de actos de presencia no ponen en movimiento una comprensión del ser, sino que la cortocircuitan en una dispersión sin vínculo. Las presencias son fantasmáticas. Marc Augé dio el nombre de no lugares a espacios como las grandes superficies comerciales, los aeropuertos o campos de refugiados, que son todo lo contrario de un lugar, porque no permiten socializar o vivir con uno mismo. Pues bien, creo que análogamente podríamos dar el nombre de no mundos a los mundos espectrales en el sentido escalofriante al que he aludido. Mundos aparentes en los que no hay un circuito de sentido que salte de un individuo a otro creando un ser común. En los no mundos proliferan los espectros, las presencias de un no ser que se hace muy activo. Me parece que estos no mundos están poblando la Tierra. Hay no mundos de individuos ensimismados y de espaldas los unos a los otros. Hay no mundos en los que el esfuerzo por la paz, que en ellos se hace presente, consiste precisamente en hacer la guerra. Hay no mundos de prestigio y excelencia en los que se presenta la petulancia o la vanidad. Hay no mundos en los que aparece un encanto de vivir que hace presente el desencantamiento de todo. Hay no mundos en los que aquello que la verdad presenta es la mentira. Estamos asistiendo a una proliferación desmesurada de no mundos. El malestar que esto causa es el de la imposibilidad de habitar, o lo que es lo mismo, el de vivir espectralmente, el de ser apócrifamente.
Abordaré ahora la segunda condición ontológica del ser humano, que tiene que ver con su excentricidad. A lo largo de mi investigación hasta este momento he ido elaborando una concepción del ser humano, humildemente, que se enfrenta a la posición heideggeriana, no descartándola del todo, pero sí corrigiéndola en algunos aspectos esenciales. Hemos dicho con Heidegger que somos ser en el mundo y que existimos habitándolo. Ahora bien, esto es posible solo porque, como he dicho también, somos seres extrañados. Un extrañamiento primordial ante lo que nos rodea nos permite captar las cosas como realidades que son y al mundo como apertura del ser. Pero el extrañamiento, que mantiene vivo el sentido de un mundo, es también la potencia que nos hace extraños en él, excéntricos respecto a su interioridad. Helmut Plessner ha mostrado con acierto que el ser humano es excéntrico. Su centro no está en ninguna parte, dice, pues es lanzado virtualmente hacia adelante, en la forma de una autoanticipación permanente. La vida humana, sentencia, está más allá de sí misma. Me parece que Plessner lleva razón y que esta condición excéntrica del ser humano implica que no es una identidad consigo mismo, que su sí, dicho de otro modo, no es un mismo, sino una incoincidencia y un exceso. Max Scheler incide también en ello y afirma que el centro desde el que el hombre lleva a cabo sus actos no puede ser él mismo una parte del mundo. El hombre es excéntrico, continúa, porque es capaz de remontarse sobre sí partiendo de un centro que está, en cierto modo, más allá del mundo. Y bien, si apuramos, se podría añadir, me parece, que este más allá del mundo, que es un trascenderlo, va acompañado de un estar extraditado respecto a él. Nos lo señala Ortega con radicalidad. La excentricidad, que según él es literalmente el alma misma, hace del ser humano un, dice, desterrado del resto de las cosas. En trágica secesión, añade, de la existencia unánime del universo. Hace de él, en fin, un tránsfuga del mundo. A mi juicio, los dos fenómenos, centricidad y excentricidad, son cooriginarios. No se producen secuencialmente uno detrás del otro, sino al unísono. En el mismo acto por el que habitamos céntricamente, experimentamos que somos en él como flechas lanzadas hacia su confín. Habitamos muchos mundos, pero no tenemos un lazo de esencia o de necesidad con ninguno de ellos. Esta circunstancia no implica negar ahora la primera condición ontológica que hemos analizado, la de la pertenencia en lo habitable, sino matizarla. En realidad existe una tensión esencial entre centricidad y excentricidad, a la que en otro lugar he conferido incluso un carácter trágico. Al habitar vivimos al mismo tiempo el espíritu de distancia que impide una fusión. Y también ocurre al mismo tiempo que al pertenecer nos extraditamos. La figura de Don Quijote es la efigie del errante. El caballero de la triste figura abandona la centricidad de su hacienda y se exilia a sí mismo en tránsito hacia una tierra que jamás existirá. Habita todos los lugares por los que pasa con la misma intensidad con la que los disloca y los transfigura, porque él pertenece a muchos mundos, pero está fuera de todos ellos. Ser errático es ser en el tránsito. Ahora bien, no hay que tomar la erraticidad en el sentido de un andar a la deriva, sin dirección. Hay una normatividad que le es inherente, cuya vulneración, como veremos, es causa de malestar. Por el momento me gustaría mostrar que pensarnos como seres erráticos es una necesidad para hacer frente al nihilismo. Podríamos justificar esto actualizando el diagnóstico de Nietzsche sobre este fenómeno. En 1887,
Un Nietzsche apesadumbrado se refiere a la apertura de nuestro mundo contemporáneo como un visionario. Lo que relato dice es la historia de los próximos 2 siglos. Describo lo que viene, lo que ya no puede venir de otra manera. El advenimiento del nihilismo. ¿En qué consiste este fenómeno cuya sombra, según esta predicción, nos alcanza a nosotros en pleno siglo XXI? Sabemos que el nihilismo es la consecuencia de lo que Nietzsche llamó muerte de Dios. Este acontecimiento central de nuestra época consiste en la caída del fundamento como prius ontológico, es decir, en el derrumbe de la idea de que el mundo solo puede ser pensado si se le atribuye un fundamento último, estable y absoluto. Un mundo así, además, es una pura identidad, una identidad consigo mismo. Como sabemos, Nietzsche pretende recobrar para la vida su carácter de devenir, incompatible con esa idea. La exclusividad del devenir atemoriza a los seres humanos, porque implica la no coincidencia de la vida consigo misma. Es esta falta de identidad consigo misma, en efecto, lo que introduce en ella la alteridad, su potencia para devenir otra constantemente, metamorfoseándose. Y esto es lo que experimenta el ser humano como terrible en la época del nihilismo, porque arrasa la calma y seguridad que produce la identidad de un mundo invulnerable al corrosivo trabajo del tiempo. La muerte del fundamento y de la identidad es experimentada como el triunfo de un devenir en el que no permanece estable un fin último de la existencia. Y así el nihilista deriva de ese acontecimiento, dice Nietzsche, que falta el fin, que falta la respuesta a la pregunta por el por qué. Experimenta entonces que la vida entera es un rotundo en vano. Y como el hombre, afirma Nietzsche en la genealogía de la moral, prefiere querer la nada a no querer, se deja llevar por una voluntad de nada. Esto es el nihilismo según Nietzsche. El relato nietzscheano viene a culminar todo un proceso histórico en el que el mundo y el ser humano se van desfundamentando y descentrando. Un ser idéntico a sí mismo es un ser absoluto, ordenado y con un centro de gravedad permanente. Así fue pensado, salvando las distancias, en la antigüedad griega y durante la Edad Media. Sin embargo, desde la modernidad, el mundo se va haciendo excéntrico a sí mismo. El círculo es sustituido por la elipse, el geocentrismo es puesto en cuestión y esa otra modernidad alternativa que es la del barroco descubre que el mundo está descentrado, con su centro fuera de sí, excéntricamente situado en un infinito inasible. La muerte de Dios de la que Nietzsche habla marca el momento álgido de toda esta historia. Junto al mundo, el ser humano también se descentra y excentriza, reconociéndose como un ser incoincidente consigo mismo y por tanto siempre en curso, más allá de todo resguardo permanente, de cualquier estancia definitiva. Concebir la condición humana de este modo, es decir, como errática, me parece que es la consecuencia coherente con toda esta historia. Estamos en la época en la que hemos sido conducidos a admitir, mirándolo con valentía, que estamos extraditados respecto a cualquier centro identitario en un exilio sin cese. Hay entonces una orfandad del ser humano distinta a la del desarraigo, a cuyo carácter devastador me he referido antes. Esta otra orfandad de lo errante es paradójicamente una potencia, la potencia de un impulso al rebasamiento permanente de sí y de los límites del mundo. La errancia no incita a la abulia, sino que coincide, por el contrario, con el descubrimiento de que el ser humano es hacedor de sí mismo y que su anhelo más alto consiste en alcanzar el poder para modelarse a sí mismo, el poder de la autocreación o de la autogeneración creativa. En ese sentido, se podría decir que hay un tipo de sufrimiento que constituye el precio de la libertad, el sufrimiento dulce de no poder estar nunca ni completa ni definitivamente en casa, en el intersticio de los mundos y de los tiempos.
Este vivir bajo el acecho constante y doloroso del desconsuelo o del desamparo no es una enfermedad, es nuestra condición. Ahora bien, en latín, enfermedad se dice infirmitas, que significa también falta de suelo firme. Contra esta genealogía tendríamos que decir que nuestra condición es precisamente la de la infirmita, falta de suelo firme, pero que no es enfermiza, sino productiva. Seguramente Roma se refería a otra acepción del término y lo entendía no como falta de una solidez bajo los pies, sino como la falta de firmeza espiritual para mantenerse sobre esa ausencia de suelo. Y es que la infirmitas que nos conforma como seres errantes exige de nosotros un esfuerzo permanente para, podríamos decir, sostenernos sobre la nada de fundamento, es decir, sobre el abismo. Dicho esto, creo que otra de las causas de nuestro malestar actual es el oculto pavor que proviene de la muerte del fundamento y de la identidad. El pavor de la errancia, el pavor de la infirmitas. La culminación del proceso de desfundamentación y descentramiento que Nietzsche vislumbró es demasiado reciente como para habernos convencido inconscientemente de su lado liberador. En el inconsciente ontológico de nuestra colectividad late, me parece, la profunda añoranza de un centro vital, de un axis mundi, de un templo místico que nos resguarde de la intemperie y que nos libre de nuestra orfandad. Late una nostalgia por el cosmos ordenado y centrado que hemos perdido definitivamente. Nos encontramos por esta razón en un tiempo intersticial, en una brecha temporal entre un mundo que no acaba de sucumbir, el de los fundamentos y la identidad del ser, y otro que estando de amanecida no llega aún a clarear con plenitud, el de la libre errancia autocreativa. No extraña en este quicio histórico que haya avances, incursiones en un nuevo mundo por un lado y reacciones intensas por otro. A estas últimas las podríamos caracterizar con el rasgo más importante del nihilismo, que Nietzsche analizó tan profundamente, con el resentimiento. El resentido, en un sentido nietzscheano y actualizado, es ese tipo de ser humano que, atemorizado ante la muerte de los antiguos ídolos, deduce que la vida no vale nada sin ellos y emprende una venganza contra el nuevo devenir de la vida y contra aquellos que la afirman con valentía. Hoy estamos asistiendo a una estrepitosa proliferación de esta venganza resentida, la vuelta de los valores de la tierra patria, de la sangre y de la horda cerrada, frente al extraño errante. El nacimiento de un culto a la identidad exento de autocrítica y tozudamente narcisista. Y otros muchos más fenómenos. Pero, ante todo, vemos cómo se extiende como una mancha de aceite el proceder más característico al que conduce el resentimiento. Temeroso de aceptar una vida que deviene modelándose a sí misma, el resentido no tiene nada que ofrecer como producto de su esfuerzo creador. Su acción se transforma, por tanto, en reacción. No es su vida afirmación de algo, sino negación de lo otro o del otro. ¿Acaso no vemos por doquier cómo se expande este proceder en todo el tejido social, esta lógica oposicional? La ideología del gobernante, por ejemplo, coincide cada vez más con la negación simple de su oponente. Negación en la que se permite emplear cualquier medio, incluida la falsedad o la invención de ficciones. Y hay muchas otras formas de este tipo de acción como reacción. Lo vemos ya en los procesos del saber, en la conformación pública de las ideas, en el modo de comunicación en la red, etc. No había dicho, pero digo ahora, ¿no?, que hay una tercera y última causa a la que quisiera referirme ahora, una tercera causa del malestar, que me parece que es la más englobante y que es nihilista también. La he descrito a través de mis humildes investigaciones como agenesia,
que significa incapacidad para crear. Una incapacidad que da lugar a un malestar especialmente sutil y emponzoñado, como verán si logro explicarme. Que el ser humano sea errante en el sentido aclarado no significa, como señalé, que carece de orientación y ande a la deriva. Implica, expresado de nuevo con la profunda fórmula de Max Scheler, que tiene su centro más allá del mundo, siendo este más allá no una trascendencia extramundana, sino lo que la expresión dice literalmente, un más allá que es del mundo mismo, que opera inmanentemente en el mundo y lo conduce fuera de sí, a una exterioridad que no existe aún y que está por hacer. El más allá es la apertura permanente del mundo a su propio autotrascendimiento. Decir que el ser humano es excéntrico es afirmar que su centro está siempre por venir, o en otro lenguaje, que es un virtual que jamás se actualizará. Somos Ulises, con la salvedad de que Ítaca no existe, sino que insiste como una idea germinativa e irrealizable. Una vez que han caído los grandes fundamentos, el ser humano se experimenta libre para salir de todo centro, para crear respecto a cualquier centricidad un exceso que prefigure una nueva tierra. La erraticidad, pues, posee sus compromisos, en particular el de proteger y promocionar la apertura del mundo. Pero una tarea así no pertenece al individuo, sino a la comunidad, y exige, por tanto, valores capaces de mantener la cohesión en la diferencia y de ser experimentados como más altos que el interés de la mera individualidad. Ahora bien, en la actualidad hay potencias que están impidiendo la apertura del mundo y que lo blindan ante cualquier transformación sustancial, a cualquier recreación cualitativa. Estas potencias que cierran el mundo son, como vengo defendiendo, tres poderes ciegos. Desde el comienzo de la modernidad vienen desarrollándose estos tres poderes que se inician en la voluntad humana, pero que se independizan y adoptan un rumbo propio, más allá de las decisiones de los seres humanos. El primero es el capital, cuyas leyes ya no son gobernables, apenas ni por los agentes individuales ni por las intenciones nacionales. El segundo es el poder procedimental, que consiste en la tendencia a racionalizar la existencia. Más concretamente, consiste en la conversión paulatina de todas las acciones, en principio libres, en acciones procedimentales. El saber se convierte en método procedimental para reunir y organizar información, para acumular paper. La enseñanza se transforma en procedimientos pedagógicos cada vez más tenaces y estúpidos. Hay procedimientos para ser feliz. Hay procedimientos para alcanzar el éxito. Hay procedimientos para escribir novela y poesía. Hay procedimientos, por lo visto, para existir. Todo el mundo de la vida está hoy bajo la presión de una procedimentalización. El tercer poder es el de la macesis universal, es decir, el espíritu de cálculo, tendente a reducir lo cualitativo a lo cuantitativo. Está por todas partes. La inteligencia artificial, por ejemplo, intenta reducir lo mental a un complejo proceso algorítmico y computacional. Es macesis universal. La ley de los grandes números actúa en sociología y en política de forma que la singularidad desaparece. Y hay muchos ejemplos más. Pues bien, estos tres poderes ciegos actúan hoy como destinos y se trenzan de distintos modos. El resultado es un poder unitario al que he llamado gestionario. Es un poder unitario al que he llamado gestionario. Perdón. Por mucho que produzca y aumente el número de objetos y de acciones, este poder gestionario no altera cualitativamente nuestro mundo, sino que solo aumenta cuantitativamente posibilidades en su seno. No lo transforma, aumenta, ¿no? Posibilidades cuantitativas. El crecimiento enorme de las
posibilidades humanas que ha experimentado el mundo en nuestra época no modifica un ápice la ontología de fondo. El ser sigue siendo reducido indefectiblemente a mercancía, procedimiento y calculabilidad. Lo que en superficie aparece como inmensa variabilidad de la vida es, en su fondo, repetición de lo mismo. El mundo, aparentemente abierto más que nunca, se está haciendo idéntico a sí mismo, cerrado, porque no se altera en su devenir. El poder gestionario penetra en la cultura y colapsa su poder de ser, su potencia generativa. Gestiona lo mismo, administra lo idéntico. Se nos desvela así una nueva cara del nihilismo. La repetición de lo mismo no enriquece al ser, sino que le impide devenir otro. Es, por tanto, producción de no ser, de nada. Ahora bien, semejante nihilismo, semejante producción de no ser, posee medios y cauces ingentes para movilizarse, dando lugar a un dinamismo exacerbado, exasperante. Esta movilidad trepidante en la inmovilidad, esta innovación incesante en la inmutabilidad, es la organización de lo mismo, la gestión de la nada, la organización del vacío. Se puede expresar de muchos modos. Un fenómeno cuyo sombrío espectáculo vaticinó ese largo cuento de Kafka, La madriguera, en el que un solitario animal excava un laberinto de galerías. Construye una, se retracta y comienza otra, de la que parten ramificadamente otras muchas. Se lo piensa, vuelve al punto de partida, recomienza, derruye lo ya construido, lo vuelve a elaborar con matices distintos y así sucesivamente. El pequeño animal, se podría decir, administra su madriguera, le ofrece forma, la ordena, pero no llega a crear nada con sentido, permaneciendo en una repetición de lo mismo. Organiza su nada. El poder gestionario, en fin, cierra el mundo e impide su autotrascendimiento. Este cierre del mundo al que nos aproximamos impide a los seres humanos crear posibilidades de existencia cualitativamente nuevas y diferentes. Esto es la agenesia. Pero como vemos, no procede de la falta de inteligencia, sino de la captura de la voluntad humana por poderes ciegos y anónimos. Nuestro poder de ser, que impulsa a crearnos excéntricamente y a crear un mundo nuevo y diferente, cae una y otra vez doblegado y sobredeterminado por el poder gestionario. Nuestros esfuerzos en esa dirección son permitidos siempre, pero a condición de recibir una existencia meramente nominal, sin efecto real en el mundo. He ahí, por ejemplo, las resoluciones bondadosas de la ONU, presentes pero inocuas. Los 1000 llamamientos a la paz convertidos en consignas huecas, hueras. Las librerías están abarrotadas de creaciones críticas, escritas desde una miríada de perspectivas, pero se trata de una producción que no hace nacer ningún nuevo inicio. Todos nuestros esfuerzos orientados a reiniciar cualitativamente el mundo entran a formar parte de un gigantesco museo de representaciones momificadas o de figuras de cera. De ahí que estemos también en un neobarroco al que se le ha sustraído toda su fuerza performativa. Mundo como teatro, espectáculo, sueño. La agenesia es esta captura del poder de ser y de sus creaciones por la repetición inane de lo idéntico, por la gestión y organización de la nada, que es la falta de ser. Voy ya terminando. Todos estos fenómenos ontológicos, todos estos dinamismos en el inconsciente ontológico de los que he hablado, son anónimos e impersonales. Ni las formas de nihilismo que he referido, ni los poderes ciegos están pilotados por seres humanos. De ahí que el malestar sea también anónimo, un malestar
sin objeto, que es el más lacerante, el más oscuro. Nos invade sin decir un origen, ni mostrar un rostro. Es decir, es un malestar en el que lo que se hace presente es algo que no está. Un malestar espectral, inquietante, que produce la sensación perpetua de irrealidad. Porque lo que sucede es justamente esa falta de realidad, el colapso de nuestra relación con el ser. Y puesto que semejante malestar anónimo, sin objeto, tiene estos tintes espectrales, fantasmáticos y realizadores, amplia horda humana a las que se le hace insoportable, ponen toda su energía en personalizar. El anonimato del malestar se hace objeto entonces de una reacción negadora a través de fantásticas teorías conspiratorias. La causa del malestar, según este delirio, hoy tan expansivo, ha de residir en algún grupo de iluminados, perversos o en cónclaves de individuos malignos. En cualquier caso, la causa en esta reacción estúpida es el otro. Añado pues este último síntoma, puesto que en realidad nadie nos vigila. Los seres humanos nos vigilamos unos a otros para encontrar un chivo expiatorio. Gracias.